Nuestro invitado de esta semana, Antonio Almonte Reynoso, actual ministro de Energía y Minas, es un reconocido experto investigador en temas de electricidad y combustibles, exdirector del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, Indotec, y de la Comisión Nacional de Energía. Fue coordinador del equipo que diseñó el Plan Energético Nacional, así como la propuesta de reforma del sector eléctrico. Posee maestrías en física nuclear en la Universidad de Surrey en Gran Bretaña y de ingeniería nuclear en el Instituto de Estudios Nucleares, CIEMAT, de Madrid, España. Es además miembro de la Comisión Ejecutiva del gobernante Partido Revolucionario Moderno. Para hablar de lo importante, con quien tiene calidades y conocimientos para contarnos lo fundamental, recibimos en McKinney al ingeniero Antonio Almonte Reynoso. Mucho gusto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antonio Almonte y Reynoso. Mucho gusto. El Gracias. señor ministro de Energía y Minas. ¿La familia bien? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí, Pablo. Un gran placer. ¿La salud se mantiene? La salud se mantiene. Me dio el COVID, pero ya hace tiempo. Bueno, eso es tan malo que tiene cosas buenas. No me dejó casi celebrar la designación. El Ya. anuncio de designación que hizo primero el presidente Luis. A los 2 días, pues... Han sido difíciles estos días porque nunca ningún gobierno había iniciado en unas condiciones como esta. Yo creo que ni en el 30. Han sido muy difíciles porque primero el interés de la gente, de los compañeros y todas las personas de acercarse a uno para felicitarlo, otro para pedir que lo dejen colaborar, etcétera, ha sido grande, pero sin embargo hay muchas limitaciones de intercambio y de relaciones. Ha sido difícil también porque son muchas las tareas, pero nos sentimos contentos y muy esperanzados. Es una pena que después de 40 y tantos años de democracia y después de todo lo vivido, yo comience una entrevista con el ministro, que es además el responsable de la CDE, preguntando, ¿y estos apagones cuándo terminarán? ¿Qué está ocurriendo? Me perdonan. No, creo que está bien recibirlo así. Sábado 11 de la noche del 2020, yo le estoy preguntando a usted por los apagones. Por favor. Creo que está bien así, que me reciba de esa manera, porque así yo aprovecho cualquier momento que usted lo conceda para el descanso. Y me escapo, porque si esa es la primera pregunta, la última... Ahí está la entrevista. No, pero realmente, ¿qué está ocurriendo, ministro? No, fíjese, yo pienso que a partir de este fin de semana, la esperanza, de acuerdo a las informaciones que tenemos, es de que los apagones van a comenzar a reducirse. No desaparecerán del todo, pero habrá una reducción apreciable de los apagones. Y que ya al final de la semana próxima estaríamos de vuelta casi a la situación normal. La salud naturalmente en eso uno tiene que cruzar los dedos, porque estos apagones, esta situación del servicio eléctrico, ha sido causada principalmente por un déficit momentáneo de la generación de electricidad, es decir, una combinación de varias plantas que salieron de circulación. Pero me imagino que no solamente por eso. Hablemos de la salud del sistema energético, eléctrico en este momento, con ese problema incluido, por favor. Pero hay que comenzar porque lo que la gente tiene en la mente son los apagones que está recibiendo los últimos días. Y entonces la gente dice, se están produciendo una cantidad de apagones con una duración que eran irregulares en comparación con días atrás o semanas atrás. Entonces la gente se pregunta qué está sucediendo. Lo que sucede es, por ejemplo, que AES Andrés, que es una de las principales plantas eléctricas de generación base de República Dominicana de 300 y pico megavatios, pues tuvo un accidente, no tiene un desperfecto en una turbina de vapor y ha tenido que salir de circulación por varias semanas.
Eso significa, no completamente, pero por lo menos reducir a la mitad su capacidad de generación. ¿Esos problemas fueron confirmados por los técnicos de la CDE? Sí, ¿Esos desperfectos? sí, y es una información oficial del sistema. 150 megavatios menos, pero a eso tú le sumas que simultáneamente también los Minas 5, de las 2 unidades que hay en los Minas, con 150 megavatios también tiene problema técnico grave y salió de circulación. Y usted le suma ahí que la planta de San Felipe, en Puerto Plata, también tiene está en problemas de reparaciones. Y usted tiene también que sumarle que por lo menos la semana pasada, a finales, la planta de Palamar a La Vega y una planta eléctrica de Pimentel y también Jaina de Turbogas tuvieron problemas de combustible por algunos días. La combinación de todos esos factores generó un déficit significativo. Quiero decirte que alrededor de 800 megavatios o más del servicio regular de energía estuvieron ausentes la semana pasada, sobre todo a fin de semana pasada, y durante esta semana 500 megavatios. Y nosotros hemos tenido que hacer malabares con algunas de las plantas. A eso se le suma el hecho de que desde hace ya varios meses hay 3 unidades en San Pedro de Macorís que se están convirtiendo a gas natural, de fuel oil a gas natural, y esas 3 unidades tenían meses sin estar produciendo precisamente porque estaban en ese proceso que es muy conveniente. No ha terminado del todo, pero ya está casi finalizado. Esa combinación de esos factores fue lo que generó que aquí pocas veces se había visto tantas plantas al mismo tiempo, con eso de perfectos y con esa situación. Nosotros hemos querido manejarlo como autoridades con mucha madurez. Lo hemos dicho a la sociedad dominicana, no hay apagones por problemas de las distribuidoras. No son las distribuidoras las causantes de los apagones. No hay apagones por problemas financieros. No tenemos pago de facturas corrientes atrasadas. O sea, estos no son apagones financieros, no, están descartados son los apagones financieros. Son apagones por problemas técnicos que han ocurrido en las plantas de generación, y si las generadoras no producen electricidad, las distribuidoras no pueden distribuir. Nosotros asumimos que hemos estado negociando o hablando y discutiendo con las empresas generadoras. Este fin de semana se ha anunciado la entrada muy posiblemente de los Minas 5, si no este fin de semana, por lo menos el lunes, y al final de la próxima semana esperamos que se repare ya definitivamente la planta de AES, y así otras unidades comenzarán a entrar al sistema. Pero ¿hay algún plan para que esto no ocurra con tanta frecuencia? Sí, esa es una buena pregunta. En gran medida, esta cosa, por lo menos en la intensidad y magnitud en que se produjo, no debió ocurrir. Y hay 2 fallas fundamentales que nosotros heredamos de hace algunos años en el sistema eléctrico dominicano, y la responsabilidad principal de las autoridades de la administración pasada. Y les voy a decir cuáles son 2 fallas fundamentales. Desde hace tiempo, incluso yo llegué a hacer críticas públicas y escribir sobre eso. Las autorizaciones para los mantenimientos anuales que hacen las plantas eléctricas se autorizan un año antes, es decir, a finales ya en estos tiempos y en octubre las plantas eléctricas del sistema someten al organismo coordinador del sector eléctrico y a la superintendencia su calendario de cuándo van a salir para mantenimiento, cosa que es normal. Claro. Lo que sucede es que con mucha frecuencia se autorizan salidas para mantenimiento en momentos en que la demanda es pico. Todo el mundo sabe que la demanda pico aquí ocurre con mucha frecuencia durante el periodo de verano por el tema de los encendidos, de los aire acondicionados, etc. Entonces nosotros tenemos que tener plantas base de 300 megavatios y más de 300 megavatios para que pueda despachar y satisfacer la demanda base, que significa aquella demanda de energía permanente durante todo el día y gran parte de la noche. En este caso en concreto de los apagones, habían 1 o 2 plantas en mantenimiento, pero yo creo que si uno ve el histórico se da cuenta que de manera casi indiscriminada a unidades
de mucha capacidad y que son fundamentales para el sistema en años anteriores, eso tiene que ser revisado. Eso por un lado. Por otro lado, que es un aspecto más importante. Pero lo del importante. mantenimiento, usted lo que me quiso decir que no se programó correctamente ese mantenimiento y llegada a la hora de la verdad. La verdad es que el mantenimiento de las plantas, yo le quise decir que regularmente la salida para mantenimientos anuales de las plantas se hace de manera incorrecta, en el sentido de que se hace coincidir a plantas que tienen gran capacidad en un mismo periodo para su salida, para mantenimiento. ¿Y qué explicación tiene eso? Porque eso hace daño a la misma autoridad, explicación que porque tiene, genera apagones. la única explicación que tiene para mí es la falta de responsabilidad, porque no conozco otra, de parte de las autoridades encargadas de la regulación del sector eléctrico. En este caso, hubo algunas unidades que estaban en esa situación. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con la ausencia de una coordinación. O sea, durante todo el periodo pasado, las autoridades reguladoras del sector eléctrico y la propia CDE no mantuvo la adecuada coordinación con las empresas del parque de generación eléctrica en el país. ¿Qué significa eso? Mire, los propietarios, las empresas, gerentes y operadoras de las plantas eléctricas privadas tienden a ser muy eficientes. Y por ejemplo, una planta eléctrica como AES Andrés es una de las plantas que se ha gestionado aquí con mayor eficiencia. Los ingenieros saben lo que tienen entre manos y los gerentes son exigentes en cuanto al mantenimiento de esas unidades. Por consiguiente, usted puede estar seguro que cuando una planta de esa magnitud, la turbina de vapor, comienza a presentar algunas señales de que tiene que producirse una parada para su reparación, eso se conoce con días de antelación. Si las autoridades nacionales, es decir, si las autoridades pasadas hubiesen estado en una comunicación debida con todos los gerentes, con toda la gerencia de la planta eléctrica del país, tienen la oportunidad de conocer cuáles son los periodos en que algunas de esas unidades pueden salir de circulación o cuáles son las condiciones. Y entonces se toman previsiones con otras unidades que están produciendo a baja capacidad por el precio de combustible o porque no tienen combustible suficiente. Se toman las previsiones del lugar para que cuando llegue el momento de la salida de una de las plantas, el impacto sea menor. Pero para eso se necesita lo que nosotros vamos a iniciar desde la próxima semana. Una coordinación minuciosa del funcionamiento, las condiciones, las probabilidades de fallas o de salida de alguna de las unidades de generación a los fines de que el sistema eléctrico esté siempre preparado para responder ante una salida. Lo cierto es que el argumento fundamental para la construcción de Punta Catalina era, bueno, que se necesitaba el mismo desarrollo del país, aumenta cada vez más la demanda de energía y bueno, se necesitan las benditas plantas. Las plantas todavía no están del todo produciendo cuando ya tenemos problemas. Todavía hay plantas, una de ellas que está en prueba. Que está en prueba. Yo nunca había visto un sistema con una planta eléctrica que pase un año más en prueba. Entonces, resulta que todavía no se ha terminado esto y nos estamos dando cuenta que no hay una reserva suficiente para cuando se mezclan estos errores y estas reparaciones no hayan apagones porque una cosa es un apagón dominicano lo padecemos todos, un apagón de 2 horas, 3 horas, que los dominicanos lo llevamos más o menos bien. Ahora, de que tú te pasas de 6 horas ya, la gente se desespera. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a nuevas plantas? Y meta ahí mismo lo de la matriz energética que me interesa mucho. Por favor. Lo que yo creo que también, tú señalas un tema muy importante, yo creo que también que esta circunstancia actual de los apagones pone en evidencia la fragilidad, la insuficiencia, la escasa profundidad del sector de generación de electricidad en República Dominicana. Es decir, aún con Punta Catalina en línea, cualquier accidente en 2 o 3 plantas, accidentes que a veces son normales, porque todos los equipos, todas las máquinas, todas las plantas tienen, no digo accidentes, pero por lo menos súbitamente pueden producirse desperfectos o daños. Sin embargo, el país se queda a oscura. Los sistemas eléctricos robustos tienen capacidad suficiente, tienen una estructura de su matriz de generación
que se ha desarrollado en base a costo mínimo significa que se van desarrollando, se van instalando plantas de tecnologías y combustibles que garanticen un mínimo costo de producción, pero al mismo tiempo tienen un margen de reserva suficiente como para que en el caso en que una o dos unidades salga de servicio por alguna u otra razón, esa reserva pueda satisfacer esa demanda sin la necesidad de los apagones que tenemos Ahora, aquí. hoy el país no tiene El país esa no reserva. cuenta con eso. Hoy no cuenta con tenemos eso. Por ahora, consiguiente, es sí. necesario, y eso es un compromiso del gobierno en el corto plazo, anunciar nuevas licitaciones para la construcción de nuevas plantas eléctricas. Entonces, pero nuevas no para plantas, construir el gobierno. No, ya No. la etapa de construcción de plantas de parte del gobierno, ya eso fue superado. Es que Ya eso, los generadores... eso no debió suceder. No, yo le sigo, O sea, yo le leo nosotros con atención, usted fue un crítico. no serán... Aunque en esa época recuerdo que las discusiones se centraban también en que en un momento determinado los generadores no se pusieron de acuerdo en cuanto a la inversión para hacerlo de parte de ellos, pero las nuevas plantas y la matriz, porque me interesa mucho, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos una cantidad de plantas que se generan con full oil, otro lo eólico, otro gas natural, otro ahora a carbón. ¿Cuál sería la división de la matriz energética ideal para el país? Porque me dicen los que saben que eso se hace un poco para el país no depender, qué sé yo, gas natural sí, pero no puede ser todo gas natural, porque hay un problema de suministro. ¿Cómo ustedes van a manejar ese asunto? Nosotros tenemos una combinación, nosotros tenemos una situación muy particular. Porque la gente, cuando uno analiza el tema, tiene que ubicarse en la realidad concreta de su país. Nosotros no tenemos mina de carbón mineral, no tenemos yacimiento de gas, no tenemos tampoco yacimiento de petróleo. Nosotros tenemos que comprar el combustible que está en el mercado internacional para poder satisfacer la demanda. Somos una economía que ya tiene una demanda que apunta hacia los 3.000 megavatios. Si aquí se satisfaciera toda la demanda, incluyendo aquella que hoy está reprimida porque tiene sus propios generadores e inversores, estuviésemos por encima de los 3.000, muy por encima de los 3.000 megavatios. Entonces, somos un mercado eléctrico relativamente pequeño, pero muy significativo. Entonces, nosotros tenemos que tener plantas base de 300 megavatios y más de 300 megavatios para que pueda despachar y satisfacer la demanda base, que significa aquella demanda de energía permanente durante todo el día y gran parte de la noche. Que el sistema eléctrico tiene, la demanda tiene picos a determinada hora del día. Ustedes lo conocen perfectamente. Exacto, y después baja. Pero esa demanda base que hay siempre, por la simple actividades cotidianas, tenemos que satisfacer las comunidades bases que son típicamente de carbón, de gas natural y en algunas naciones plantas nucleares. O sea que Entonces, usted está de acuerdo con esa división de que el 100% de la energía esté distribuida un por ciento. ¿Cuál sería la distribución ideal? Lo que yo quiero decirle es sí, que en la República Dominicana, al día de hoy, nosotros para satisfacer la demanda fundamental de electricidad de este país y mantener su pujanza de desarrollo económico, va a necesitar y necesita tener una combinación de mucha producción con gas natural y una buena proporción de carbón mineral. Ahora, no más carbón mineral. Nosotros ya tenemos carbón quizá en demasía, pero lo que viene fundamentalmente es más plantas generando con base a gas natural. Alguna gente se alarmarán y dirán, va a ser una dependencia muy grande de gas natural. Bueno, la otra opción sería volver otra vez a depender significativamente del combustible derivado de petróleo, de fuel oil, que también tiene sus bemoles. Entonces, aunque nosotros, es más accesible, ¿no? Es muy accesible. El mercado es más fácil, que no es el problema del gas natural. Exactamente, es accesible. El gobierno dominicano se guayó con el gas natural. Ha bajado más de precio. Hace unos años. Sí, pero ahora hay más posibilidades para la instalación de unidades de gas natural, porque hay otro esquema en el mercado internacional, se han cambiado las restricciones y además hay jugadores, es decir, empresas que son capaces
tiene mayor capacidad para instalar, por ejemplo, centrales gasíferas o terminales de gas y también plantas eléctricas. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: nosotros vamos a tener que seguir utilizando más gas natural para poder satisfacer la demanda, porque o es gas natural, o es más carbón, o es más fuel oil. Y creo que de esos tres, en términos de precio y en términos de contaminación ambiental, conviene gas natural. Y acceso a los mercados, ¿es más fácil, ha mejorado el llegar al mercado del gas natural? Ha mejorado. Como gobierno, ni tenemos interés en la construcción de ninguna planta, ni tenemos compromiso con favorecer ningún generador privado. Nosotros las instalaciones de la planta va a ser mediante una licitación pública transparente. Lo que pasaba antes es que nosotros teníamos algunos desarrolladores o algunos empresarios extranjeros o nacionales que querían instalar una planta en gas natural, pero tenían que hacer contratos con las empresas suplidoras del gas natural en Estados Unidos, en otras partes del mundo, contratos de compra de ese gas por alrededor de 20 años, típicamente 20 años, porque esos productores de gas tenían que hacer inversiones muy grandes en sus instalaciones para ampliar su producción con un compromiso de abastecer una planta con una vocación de duración de 20 años. En consecuencia, el que quería instalar una planta basada en gas natural tenía que firmar hacia atrás un contrato de provisión de gas natural por una cantidad de tiempo, generalmente 20 años. Y le pedía al país, ahí viene el problema, que le pedía al país un contrato con garantía soberana para poder garantizar esa provisión de gas natural. Para yo endeudarme, para yo comprometerme a ese dinero. Las circunstancias han cambiado bastante. Ahora grandes compañías tienen ya ellos sus arreglos con proveedores de gas natural en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo árabe, etcétera, en Rusia, en muchísimos lugares. Y esas grandes compañías pueden ellas mismas decir en una licitación, participar en una licitación, decir, yo instalo la terminal gasífera, yo tengo ya mi provisión de gas natural e instalo las plantas eléctricas y tú me das un contrato de compra-venta de energía por la energía que me compre, con un precio que discutimos, etcétera, etcétera. Por consiguiente, se ha flexibilizado un poco el mercado internacional de gas natural. Lo que significa que podríamos en el futuro inmediato, cerca de ahí, tener pronto inversionistas de hacer plantas. ¿Cuándo ustedes van a hacer el llamado a la licitación? Hey, necesito 1000 megas, vengan, háganme propuestas, sectores. Nuestros planes iniciales es hacer eso en los primeros 100 días, o sea, los primeros 3 meses. Pero yo te puedo decir que no creo que pasemos de enero sin que se haga un llamado. La razón es muy simple. Tan pronto se produzca, como yo creo que ya comienzan a verse algunas señales, la reactivación de la economía dominicana, el incremento de la demanda de electricidad va a crecer. Y el proceso de licitación, lo que se llama el cierre financiero y todas las gestiones que tienen que hacer la empresa, se lleva tiempo. Si nosotros queremos, si el gobierno de Luis Abinader quiere inaugurar antes del 2024 esa terminal de gas natural y esa planta eléctrica de gas natural, tiene que iniciar muy rápido la licitación y todo el proceso para que los inversionistas... Ahora, hay muchos inversionistas están esperando. Tiene buenas relaciones el gobierno con los generadores. Ahí no habrá tanto tira y jala como en el pasado. Bueno, es que nosotros, sí, hay buenas relaciones y nosotros como gobierno ni tenemos interés en la construcción de ninguna planta, ni tenemos compromiso con favorecer ningún generador privado. Nosotros las instalaciones de la planta va a ser mediante una licitación pública transparente internacional. La transparencia está más que garantizada. Y que el que gane la licitación, ese tendrá la oportunidad de construir. No tenemos ni favoritos ni perjudicados en este proceso, que es el rol que le corresponde jugar al gobierno. Porque al final lo que la sociedad dominicana quiere
que su gobierno le garantice tener suficiente electricidad y a precio adecuado. Ministro, vuelvo yo a lo mismo del inicio del programa. Diablo, tenemos que hablar de las distribuidoras. ¿Qué se va a hacer con las distribuidoras? ¿Cómo se va a manejar? Se habla de que hay un problema con transmisión, pero hay un problema de la cultura de pago. ¿De qué manera se va a hacer rentable? ¿Cuál es el plan para que las distribuidoras puedan funcionar sin mayor inconveniente e incluso darle beneficio al Estado en algún momento? Mira, lo primero que nosotros hemos hecho es iniciar un proceso de desmonte de costos o gastos espurios en las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras pasaron de la raya en lo que se refiere a el consumo de sus propios ingresos. El consumo de sus propios ingresos, los gastos de los ingresos, ronda alrededor del 10% en la mayoría de las distribuidoras de América Latina. El año pasado, las 3 distribuidoras se llegaron al 23% de consumo de sus propios ingresos, 13% por encima del promedio de América Latina. Y esos consumos tan elevados, esos gastos tan elevados, son el reflejo de una politización excesiva de las empresas distribuidoras. Clientelismo, subcontrataciones innecesarias, en términos y precios de servicios por encima de lo que sería un mercado, digamos, competitivo o racional. Y esos elementos están en el centro de los problemas de las empresas distribuidoras que nunca reducen sus pérdidas. Y el problema de las empresas distribuidoras que no han permitido generar la confianza suficiente, digamos que en todo el sector de generación, para que la inversión que se ha hecho sea todavía mayor. Porque las pérdidas por transmisión han bajado mucho, que antes eran muy importantes. Las pérdidas se producen en las redes, pero también se producen por electricidad servida y no cobrada. Y la responsabilidad de cobrarla la tienen las empresas distribuidoras. Se producen también por electricidad servida y no facturada, que también es una responsabilidad de gerencia de las empresas distribuidoras. Y se produce también por las fallas o la mala calidad de los sistemas de redes y de las subestaciones. No, por ahí iba. Entonces, hay esa combinación de factores. En la parte de la transmisión, hemos mejorado en lo de la transmisión, porque nos vamos a meter en lo otro, en la cultura de pago, que la gente paga el teléfono, pero en ciertos sectores no hay mucha cultura del pago de la CDE, arriba y abajo. Sí, pero fíjate que cuando tú hablas de la transmisión hay dos cosas. La transmisión a alto voltaje, alta tensión, que la hacen las grandes redes que van de una ciudad a otra, es una cosa. La transmisión, tú te refieres a la transmisión en las redes de baja tensión de las empresas distribuidoras. Que hace 10 años era un problema. Exacto. No tengo los números, pero estimo que en los últimos tiempos ha habido una reducción de esas pérdidas por mejora en las redes de distribución. Ahora bien, en el sector eléctrico dominicano durante años se han hecho inversiones de millones y millones. Tú escuchas cada rato préstamos con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Europeo, etcétera, para fortalecer y mejorar las redes de distribución. Pero tú tienes casi siempre los mismos indicadores de fallas. Nosotros siempre estamos rondando alrededor del 30% de pérdida de distribución. Es posible que algunas distribuidoras estén por debajo del 30%, pero el promedio es alrededor del 30%. Y tiene casos excesivos como el de este, que está por encima del 40%. Entonces, nosotros hemos hecho lo siguiente como gobierno. Primero, iniciamos con la reducción de 3 consejos a uno solo. Ese consejo unificado de las 3 empresas distribuidoras que tiene el propósito fundamental de reducir drásticamente de aquí a enero los costos espurios, los gastos espurios innecesarios, para darle el perfil de una empresa que le duele sus ingresos, que le duele su dinero. En segundo lugar, vamos a aplicar un plan de reducción de pérdida. Ese plan de reducción de pérdida implica continuar el tema de las inversiones en la sustitución de algunas redes, subestaciones, en la ampliación de la capacidad, pero el plan de reducción de pérdida también tiene que ver con la calidad de las empresas suplidoras de servicios que son subcontratadas. Porque muchas veces tú dices, bueno, ¿qué quiere decir eso?
Muchas veces a una empresa que se le contrata para determinadas tareas a los fines de ahorrarse dinero, e instala y compra en componenda con funcionarios de la distribuidora, instala, compra y desarrolla un servicio que a los 6 meses hay que volverlo otra vez a reponer. Y eso ha hecho, y yo no estoy hablando de proyectos de 50 millones y de 30 millones, estoy hablando que aquí hay empresas suplidoras de la distribuidora que han tenido y tienen contratos de 500 millones, de 1.000 millones de pesos, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas tienen que ser revisadas. Para nosotros, la reducción de pérdida y el saneamiento de las empresas distribuidoras es una misión fundamental de este gobierno. Para eso se ha creado ese Consejo de 11 y se están creando los equipos a partir de ese consejo, con los miembros de ese consejo, equipos de fiscalización y control, porque tenemos que llevar un monitoreo riguroso sobre la calidad de las contrataciones, el número o sea, el nivel de la nómina de empleados y también de las inversiones que se están haciendo y que se van a seguir haciendo para mejorar el problema de la eficiencia. Ahí es importante. Y lo del cobro, porque también tenemos lo de, aquí hay una parte de la gente que se roba la luz, pero que tampoco tiene un medidor. Pero yo me refiero a la cultura del pago de la energía eléctrica, que lo han logrado muy bien las telefónicas. Si yo no tengo mucho dinero, uso un plan chiquititico, mejoro, pongo un plan más grande. O sea, esa cultura, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a privatizar? Las EDESUR van a entrar en sociedad con el sector privado para que sean empresas privadas las que cobren con la lógica, aunque haya siempre un porcentaje de protección social, pero fuera ese pedazo de protección social que a las otras, al resto de la población se le aplique la ley terrible del capitalismo. ¿Hay algún plan por ahí? Fíjate, hay un asunto que puede parecer paradójico. En sociedades como la dominicana, por su composición, por el nivel de la desigualdad económica y las formas en que se han conformado la capital y las grandes ciudades en el país, hay un problema serio con el tema del cobro suficiente y a tiempo del servicio eléctrico y del control del consumo. Cuando digo control de consumo es de que nos aseguremos que son clientes formales los que se conectan a las redes, consumen, son facturados y se les cobra. Ese control tenemos que saber que en muchas barriadas, en las subprofundidades, es muy difícil. ¿Y cuál es la paradoja? La paradoja, y a eso hay que agregarle también la politización a que se ha llevado el tema del sector eléctrico. Y le está hablando un político, pero yo soy enemigo de la politización del servicio eléctrico, porque el servicio eléctrico politizado es un servicio eléctrico obligatoriamente ineficiente. ¿Y está el gobierno dispuesto a perder popularidad a corto plazo, frenando no, es que ciertos excesos? El gobierno tiene una lectura. ¿Está en eso? El presidente Luis Abinader y el equipo tienen una lectura. Los gobiernos reculan cuando van a perder popularidad y comienzan los asesores a decirle, bajó 3 puntos, presidente, mire. Nosotros tenemos una lectura a lo mejor equivocada. El pueblo dominicano va a respaldar y la popularidad va a crecer si nosotros contribuimos a resolver adecuadamente el servicio eléctrico. Okay. Lo va a comprender. Todo depende del relacionamiento. Pero oye lo que te voy a decir a tu pregunta. Sí. La paradoja consiste en que si hay lugares donde se necesita mayor innovación tecnológica para mejorar el servicio del cobro, no es en los países desarrollados, sino en países como República Dominicana. En Canadá, Estados Unidos, en Europa, hay una cultura de cumplir con esos compromisos. A lo mejor no hay que escoltarle a distancia la energía eléctrica. Ahora, en la República Dominicana no existe esa cultura, por lo menos a nivel de servicio eléctrico. Y hay dos cosas. Una, nosotros podemos mejorar si hacemos, cuando yo hablo de inversión para mejorar el tema de la pérdida,
podemos mejorarlo si nosotros si se introduce un mayor nivel de tecnologización en el servicio, en la gestión del servicio eléctrico. Significa que a lo mejor nosotros no tengamos que ir a la casa a cortarle la electricidad, sino que usted pueda cortársela siempre de cualquier lugar, a control remoto, y además darle una serie de servicios vía, ¿hay planes para vía eso? virtual. Entonces, una de las razones de las inversiones que nosotros estamos aspirando, digo aspirando porque no tenemos el dinero todavía, uno de los proyectos es precisamente a introducir una tecnologización mayor en la gestión. Eso significa que eso va a llevar un poco de tiempo, pero nosotros tenemos claro identificado qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la pérdida. ¿Y pasar el cobro al sector privado o va a seguir cobrando las distribuidoras van a seguir cobrando? Nosotros no estamos convencidos de que a la situación del sector eléctrico actual, generadora, transmisora y distribuidora, le agreguemos ahora otra capa, porque hay un problema fundamental del cobro que tiene que ver con la característica de las empresas distribuidoras. Mire, Makini, quiero decir esto, que usted lo ha escuchado quizá poco. Las distribuidoras son empresas de redes, y las distribuidoras, las inversiones que hacen son activos hundidos, son inversiones hundidas. ¿Qué quiere decir activos hundidos? Que cuando usted instala un poste de luz en una barriada, usted no tiene, aunque usted sea empresa privada y sea dueño, usted no tiene cómo irlo a desmontar, porque dice que se va a llevar los alambres y el transformador. ¿Usted me entiende lo que quiere decirle? Entonces, eso es un activo que después que usted lo instaló, esos alambres y esos medidores, y eso no es de nadie. Y por consiguiente, aunque sea de manera instintiva, la sociedad lo sabe. Entonces, entonces esto no es un problema de que si usted hace aquello o lo otro, es un tipo de gestión diferente tomando en cuenta esa cosa. Por eso usted ve todos los empresarios queriendo invertir en generación y no en distribución. Todo el mundo, oye. Claro. ¿Usted sabe por qué? Porque generación otro cobra y le paga. Sí. Me imagino que el ministro está acostumbrado a estos finales de entrevista y es que uno se entusiasma con un tema tan fundamental y tan importante para la gente y dale que te pego con el sistema eléctrico, que al final uno agarra los últimos minutitos y dice, ministro, ¿y la minería? Estos últimos minutitos que nos quedan, ¿cómo estamos en la minería? Ese sentido de equilibrio, defensa de la ecología, coño sí, pero que también las comunidades tengan algún beneficio. ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, algunos ministros amigos, como su directo amigo Fulcar, ministro de Educación, medio me relaja y me dice, ministro de Energía y Minas. ¿Te recuerda que Tres Patines le decía a Rudecindo, Fuerzas Armadas, son las Fuerzas y Armadas? Y Armadas, son dos cosas. Mira, la minería aquí está en una onda, tú sabes que me alegra mucho, no es mi expertise principal, pero me alegra mucho y me he involucrado mucho en el tema. La minería, ahora el tema que tenemos principal es la solicitud justificada de expansión de las actividades de la Barrick-Gold. La Barrick-Gold tiene una actividad de explotación del oro en Puerto Viejo, y realmente es una minera que le da grandes beneficios económicos al gobierno dominicano. Entonces hay un proceso de agotamiento de su productividad, entonces que eso tiende a ocurrir en cualquier yacimiento finito. Entonces quiere expandirla y para eso necesita que se le amplíe su reserva fiscal a los fines de tener un área donde pueda depositar sus escombros y sus escorias de la actividad minera, y eso se llama presa de colas. Entonces, está en ese proceso, que es un proceso que tiene que ser explicado mejor porque algunos sectores no lo entienden, pero yo creo que aquí eso. Hay un segundo tema que tiene que ver con una minera en San Juan de la Maguana, que es Gold Quest, que también tiene varios problemas, pero el problema fundamental también es que no ha habido un buen relacionamiento del Estado y de la empresa con las comunidades vecinas. Ahora, ¿qué sucede con eso? Y con eso quizás termino tu programa. Aquí no hay transparencia, aquí no hay un marco jurídico suficientemente adecuado. El marco jurídico es la Ley 57 del año 1971. Esa es la ley minera, 1971, 40 años, son 50 años, 50 años. Son 29 y 30, 20, 49. 49, 50 años. Entonces, fíjese usted,
ese marco jurídico no es adecuado para promover la inversión con suficiente seguridad, ni tampoco para un ejercicio responsable de la minería por parte del empresario, por parte del Estado y de las comunidades. Entonces nosotros estamos trabajando en una propuesta de una modificación para una ley que se ajuste a los tiempos. Y también en un esquema y en un proyecto en donde nosotros desarrollemos mejores relaciones, nosotros y las empresas, con las comunidades, a los fines de que la riqueza minera, la riqueza del subsuelo dominicano, se vean como algo positivo y se exploten como algo positivo. Porque al fin y al cabo de eso se trata. El primer y el último pensamiento de toda inversión donde está el Estado tiene que ser el pueblo dominicano. Sí. Ministro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran placer recibir. No se vaya tan lejos tanto tiempo, que eso no es bueno de vez en cuando conversar con los amigos, pero gracias por todas estas informaciones de algo tan fundamental. No, gracias a ti, Pablo. Yo siempre doy seguimiento a tu programa y para mí es un placer compartir contigo. Muchas gracias. Gracias.